Hola, soy Alberto Díaz, director de tecnología e innovación en Encamina y Microsoft MVP desde hace 10 años, actualmente en la categoría de Microsoft Azure. Soy director de Compartimos, revista tecnológica que os invito a leer. Hoy vamos a hablar sobre Microsoft Share y cómo compartir o cómo conectar todo lo que es la información corporativa dentro de un único buscador que permita a los empleados poder encontrar todo el conocimiento. Primero, darle las gracias a los patrocinadores que nos apoyan en este tipo de actividades, ya sean presenciales o como esta que son online. Y por supuesto a las comunidades que organizan este Microsoft 365 Saturday Madrid virtual, sobre todo a las comunidades de Office 365, a las comunidades que están alrededor de SharePoint y que permiten o que ayudan a organizar todo este tipo de eventos. Bueno, lo primero, hablaros de los retos, ¿no? De qué nos estamos encontrando a la hora de resolver los problemas de búsquedas en el trabajo. Y lo primero es que las organizaciones hoy en día tienen más de 1 billón de documentos, 1 billón de información alrededor de entre 15 y 20 sistemas. O sea, estamos hablando de que mucha información repartida entre muchas aplicaciones en las que el conocimiento se reparte entre todas esas aplicaciones donde los empleados colaboran o trabajan en su día a día. Que los empleados tardan más o gastan un 20% de su tiempo buscando información. Voy a realizar una nueva oferta y tengo que, pues tardo un montón de tiempo en encontrar el material necesario para poder realizar esa oferta. Y ya no solo es la plantilla, sino también a lo mejor contenido que pueda reutilizar de otras ofertas que he realizado. O sea, pensar en el tiempo que se está gastando en hacer este tipo de búsqueda de información. Y luego, algo que es también un reto, el poder mantener la seguridad y el compliance, ¿no? O sea que al final toda esta información sí que estamos, pues, entregarla de una forma segura y entregarla que cumpla con nuestras leyes y que cumpla con nuestras normativas internas dentro de la organización. Si pensamos en Office 365, veíamos hasta hace poco que teníamos diferentes aplicaciones, como puede ser la de Word, como puede ser el sitio de Office, como puede ser SharePoint, como puede ser Bing en el modo empresarial. Y a partir de ahí lo que teníamos era un montón de buscadores diferentes que nos daban resultados diferentes y que nos permitían, pues, buscar bien un documento PowerPoint o ver un documento Office o bien buscar dentro de Office contenido que hay dentro de mis aplicaciones y mis documentos, o buscar dentro de SharePoint, o buscar dentro de BIM, ¿no? Y al final teníamos muchísimos orígenes o muchísimos puntos de entrada para poder conseguir esta información y poder buscarla. Y esto, pues, es realmente un problema para los usuarios, ¿no? ¿El reto cuál es? El reto que Microsoft ha planteado es poder atender ante a estos múltiples puntos de entrada y poder tener un único punto de entrada dentro de Office 365 que nos permita mejorar esa estrategia de búsqueda, ya sea dentro del contenido que hay Office 365 o dentro del contenido que podamos tener en aplicaciones externas. No nos lo llevemos solo a Microsoft 365 o a Office 365, sino que vamos a poder conectar nuestras aplicaciones externas con los retos que estábamos viendo antes, intentando cumplir pues seguridad, compliance y todo lo que realmente hace falta para que un empleado pueda encontrar y conocer encontrar y conocer su organización para poder hacer su trabajo mejor. Y de aquí es donde nace Microsoft Share. El concepto de Office 365, pues al final lo agrupamos todo y lo que hace Microsoft Share es permitir buscar tanto en Bing, en Office.com, en SharePoint, en Windows, en PowerPoint, en Stream, en Yammer, en Teams, en OneNote, en todas las herramientas que tenemos en el toolset de Microsoft 365 para poder encontrar la información. Y a partir de ahí, pues bien utilizando Graph o bien utilizando tecnología de BIM, poder indexar toda esa información o exponer un método o una API que me permita hacer consultas y poder unificar toda la experiencia de búsqueda en un único punto, en un único concentrador de contenido que se llama Microsoft Share. La idea es que a partir de hace poco, no sé si ya lo tenéis en vuestras versiones, pero está en la mayoría de tenas ya desplegado, vamos a tener una barra de búsqueda unificada que nos permita buscar dentro de todo el contenido de Office 365, de todo el contenido de Microsoft 365, pues bien desde Outlook, o bien desde SharePoint, o bien desde Word, o bien desde PowerPoint, o bien incluso desde Bing.
¿vale? Vamos a poder utilizar desde el mismo navegador, utilizando Bing como buscador, todo lo que es el contenido corporativo. Vamos a hablar un poco de la experiencia de usuario y vamos a ver cómo eh, un usuario resuelve o cómo se enfrenta a este tipo de búsquedas, ¿no? Y al final pensar que dentro de Microsoft Share lo que vamos a tener es personas, diagramas organizativos, los grupos de todo lo que es Office 365, vamos a tener todos los documentos que están almacenados en la nube, las herramientas también van a poder estar, todos los sitios y herramientas que vamos a tener. Y ahí lo que incluye son, pues, todo lo que son nuestros bookmarks, nuestros Q&A, nuestros Power Up, nuestras conversaciones de Teams, nuestras localizaciones, porque podemos también indexar el contenido que pueda ser, pues, un plano de una oficina. Y a partir de ahí empezar a buscar, pues, bien personas, bien archivos, bien conversaciones dentro de nuestra organización, o incluso lo que es encontrar respuestas a lo que es los insights, ¿no? De la productividad, que esto irá avanzando en base al contenido y a la inteligencia artificial que Microsoft vaya poniendo dentro de Microsoft Share. Y por supuesto, desde cualquier lugar, delante del escritorio o en el móvil, voy a tener el mismo buscador que me devuelve los mismos resultados y la misma información y por supuesto en función del contexto en el que estoy, ¿vale? Eh, También vamos a poder personalizar el resultado de la búsqueda y poder añadir ahí nuestros orígenes personalizados, origen externo, como estamos viendo aquí, poder añadir, como veremos más adelante, un conector externo, un contenido externo a nuestra organización y que también aparezca dentro de los verticales de búsqueda o también aparezca como un tipo de resultado específico, ¿no? Y poder diseñar estos layouts de los resultados de búsqueda como hacíamos en SharePoint On-Premise. O también poder tener páginas de resultados personalizados, ¿no? Todo esto es gracias a la API de Microsoft Graph que nos permite poder lanzar búsquedas contra ese Microsoft Share y poder devolver los resultados de una forma más personalizada hacia los usuarios en forma de web parts que desarrollamos utilizando SPFX o utilizando cualquier otra tecnología que queramos para poder resolver las búsquedas bien dentro de SharePoint o bien fuera de SharePoint, ¿vale? Pensar que Microsoft Graph al final es una API que nos permite trabajar dentro de Office 365, dentro de SharePoint, o trabajar desde fuera y poder tener aplicaciones externas que también consuman ese contenido que tenemos en Microsoft Share. Os hago una demo y os enseño cuál es la experiencia de estos usuarios, ¿vale? Me voy a venir a mi Edge, la última versión de Edge Chromium, y voy a empezar por lo que es BIM, ¿vale? Yo aquí ya tengo BIM conectado a mi cuenta corporativa, en este caso estoy conectado con Megan, con una cuenta de un tenant de demo, ¿vale? Y tengo conectada mi World Over School account, ¿vale? Y a partir de aquí yo ya puedo empezar a hacer búsquedas, ¿vale? Si, por ejemplo, busco Patti Fernández, que es uno de los usuarios, uno de los empleados que hay dentro de la organización de Contoso, fijaros que junto con el resultado de búsquedas que me devuelve BIM de lo que es Internet, me devuelve también un resultado corporativo de la información que ha encontrado de Patti Fernández dentro de Microsoft Share. Primero me devuelve una tarjeta, una CAR, con la información de Patty, ¿vale? Y fijaros que tengo aquí, pues, el overview, su teléfono, puedo incluso ir a ver su perfil y me abre la ventana, el pop-up de lo que es el perfil de Patty con toda la información que ya conocemos de Office 365 sobre Patty. A partir de aquí yo puedo ir a buscar, pues ver dónde está Patty en la organización, quién reporta a Patty, a quién reporta a ella, o sea, todo lo que es la parte de organización de Office 365. Luego tengo los ficheros y puedo buscar todos los ficheros que están relacionados con Patty dentro de la organización y que yo puedo ver por los permisos. Los grupos, ¿vale? Grupos a los que Patty pertenece, grupos privados, grupos públicos, grupos en los que coincidimos. Y luego, por supuesto, el calendario, ¿no? Poder ver si tuviésemos pues el calendario compartido y poder ver las meetings, las reuniones próximas de Patty. A partir de aquí, a partir de lo que es la búsqueda relacionada con esta persona, yo puedo buscar sitios, ¿vale? Y me sale toda la información relacionada con Patty dentro de los sitios de Office 365. Puedo buscar archivos, puedo buscar documentos relacionados,
Puedo buscar dentro de Teams, dentro de conversaciones. Fijaros que aquí ya tengo conversaciones que hay dentro de Teams. Y luego también puedo ver las conversaciones que hay en Yammer, ¿no? Todo lo que podamos publicar en Yammer, que sean conversaciones públicas, conversaciones en las que Patty ha participado, o conversaciones en las que yo he participado con Patty, con lo que podemos ver esas mismas conversaciones, ¿vale? Si ahora nos vamos a Office 365, ¿vale? Y lanzo una búsqueda, por ejemplo, busco marketing, ¿vale? Fijaros que el resultado pues es muy similar, ¿no? Ahora mismo ya dentro de lo que es la página de Office me sale un resultado de búsqueda de toda la información que hay en Office 365 con otro layout, con otra configuración, pues fijaros que me salen sitios, me salen OneNote, me salen noticias, me salen personas que están relacionadas con este término de búsqueda y a partir de aquí pues un montón de resultados de búsqueda paginados donde yo puedo buscar este concepto, ¿no? Por ejemplo, puedo buscar archivos, ¿vale? Y aquí me salen solo los documentos que tienen el concepto de marketing, puedo buscar sitios, puedo buscar personas, ¿vale? Y veo toda la información de personas o incluso noticias, ¿no? Y si tuviésemos algún conector personalizado, aquí me saldría también en el vertical esos conectores personalizados para poder ir filtrando lo que es el resultado de la búsqueda en función de ese vertical. Si por ejemplo me voy a sitios y me voy al sitio del Sales and Marketing, ¿vale? Fijaros como arriba tengo también el buscador porque se va a mantener en toda la experiencia de los usuarios que están dentro de Microsoft 365, bien desde las aplicaciones de escritorio o bien desde las aplicaciones web. Y si yo me pongo encima simplemente de lo que es el buscador, fijaros que me sale cierta información que ya está contextualizada a este sitio. Solo estoy viendo ya directamente los resultados de la búsqueda, los resultados más relevantes de este sitio. Si hago lo mismo en lo que es Office 365, fijaros como aquí me salen otros resultados, me salen porque estoy en otro contexto. Aquí me está dando el contexto de todo lo que es Office 365 y desde aquí tengo el contexto de lo que es simplemente el sitio de Sales and Marketing. Si me voy a documentos, pues voy a tener la misma experiencia. O sea, selecciono una biblioteca de documentos, ¿vale? Y me voy directamente al buscador y me sale un contexto de los elementos recientes, los elementos más relevantes que hay en esta biblioteca. Y fijaros cómo esa experiencia es importante porque al final el usuario tiene que entender que puede buscar no siempre en el contexto de todo Office 365, sino que vamos dándole el contexto en función del sitio, en función de la información que está visualizando y que está navegando, ¿no? Si, por ejemplo, yo me voy al Morning Report, voy a este resultado, me sale ya al final pues todo lo que es la información de este resultado y de una forma muy simple voy navegando y voy viendo toda la información que tengo dentro de Office 365 de una forma bastante simple y bastante contextualizada con la información que yo tengo, ¿no? Si por ejemplo yo busco, no sé, se me ocurre buscar compartimos, que es un término que sé que no está en esta biblioteca, ¿vale? Fijaros como que me devuelve que no hay documentos que coinciden con este término de búsqueda, pero sí que me permite expandir esta búsqueda a todos los elementos que hay en el sitio, ¿vale? Y voy a ir haciendo la navegación al contrario. Voy a ir navegando de lo que es la biblioteca de documentos. Ahora estoy buscando en el sitio y yo puedo elevar esta búsqueda al contexto de organización, ¿vale? Y puedo ir haciendo el efecto contrario, ¿no? Ir desde el elemento más simple, que puede ser una biblioteca de documentos, buscar en una biblioteca de documentos, al elemento más amplio, que puede ser llegar a pasar por un sitio, llegar a lo que es buscar otra vez dentro de todo lo que es Office 365, ¿vale? Volvemos otra vez a la home de Office y fijaros, por ejemplo, que si yo busco Patty, que es el resultado, la búsqueda que estábamos buscando antes, fíjate que ya me sale que encuentra que hay una persona y me saca la misma car o una car con un aspecto bastante similar al que estábamos viendo también en Bing, ¿no? Con toda la información de Patty a nivel de grupos, a nivel de calendarios, a nivel de archivo, organización y demás, ¿no? Y fijaros cómo la experiencia es muy similar independientemente del buscador o del sitio donde esté relanzando la búsqueda, ¿no? Al final, eso es un poco el objetivo que tiene Microsoft Share y es unificar lo que es la experiencia de usuario a la hora de buscar y unificar también que todo el contenido esté disponible dentro de lo que es cualquier resultado que podamos hacer en Office 365. Busquemos a la PPT para ir contándonos, ir avanzando un poco más en lo que es Microsoft Share.
Hablemos un poco de la arquitectura. Vamos a ver qué arquitectura o qué retos han encontrado a la hora de montar la arquitectura de Microsoft Share. Primero, que tenemos aplicaciones diferentes en las que conectar. Y una de ellas es Exchange, ¿no? Al final necesitamos que el contenido de Exchange o el buscador que Exchange ya tenía, todo el índice, toda la información que teníamos de Exchange, se vaya a Microsoft Share y que también podamos buscar dentro de nuestros correos electrónicos. O lo mismo con SharePoint, que podamos utilizar o reutilizar lo que es una arquitectura de SharePoint de búsqueda, como estábamos viendo aquí, donde tenemos unas APIs, donde tenemos una base de datos de rastreo, donde tenemos una base de datos de configuración, luego una parte de analítica, y que a partir de aquí también podamos incluir todos estos orígenes de contenido dentro de Microsoft Share. Que no aislemos toda la información, sino que al final unifiquemos la información. O que podamos incluir BIM, ¿vale? BIM for Business tiene una arquitectura como la que estábamos viendo aquí, en la que tiene una serie de contenidos de búsqueda que nos permitía incluso ya devolver resultados que estaban en Exchange, resultados en SharePoint o resultados directamente propios de BIM, ¿vale? Y con todo esto lo que han hecho es diseñar una nueva arquitectura que permite tener ese servicio de Microsoft Share con todos estos orígenes de datos conectados, con todos estos orígenes de datos indexados y disponibles para poder realizar las búsquedas en cualquier aplicación de cliente, bien sea desde la administración de búsqueda, bien sea desde el Outlook, bien sea desde SharePoint, de Office.com, de Teams, de Bing, de Windows, o sea, que podamos tener una experiencia de usuario única, porque al final lo que tenemos es un único índice con diferentes orígenes de contenido. Fijaros que tenemos orígenes de contenidos externos, orígenes de contenidos de SharePoint, orígenes de contenidos de Teams, orígenes de contenidos de respuesta, de directorio activo, de email, de calendario, o sea, todos los orígenes de contenido de Office 365 y seguro que aparecerán más, aparecerá Planner, aparecerá Task, o sea, aparecerán diversos orígenes de contenido para que podamos tener todo eso indexado y relacionado para poder buscar. Y a partir de aquí también poder, como estás viendo aquí, contenido externo utilizando Graph. Unos conectores de Graph que veremos más adelante que me permite indexar contenido externo, orígenes de contenidos externos dentro de este mismo índice de Microsoft Share y que me lo permita buscar también en mis aplicaciones, ya no solo en el contenido que tenemos en Office 365. Con esta arquitectura que ganamos, bueno, pues primero tenemos una solución simple, muy simplificada, así a alto nivel, como estábamos viendo antes, porque por debajo tiene muchísima más complejidad. Podemos unificar lógica de negocio a la hora de devolver los resultados de la búsqueda. También tenemos un único punto de consulta. No tenemos que ir, como estábamos viendo al principio, a buscar a diferentes orígenes de contenido, sino que en un mismo índice tenemos todo el contenido que necesitamos buscar. Podemos encontrar contenido en diferentes workloads con múltiples entidades, o sea, podemos relacionar, por ejemplo, contenido que podamos tener en un Jira con documentos que podamos tener en SharePoint a través de entidades, ¿no? Que el ranking y la relevancia, que es algo importante dentro de un buscador, porque es el que nos permite clasificar qué información aparece antes que otra, en función de una serie de algoritmos que clasifican esa información, es unificado para todos los contenidos que tenemos. Y por supuesto también poder consolidar el éxito, ¿no? Y poder medirlo. O sea, poder medir que realmente la organización está buscando y está encontrando la información y que el conocimiento es compartido y lo tenemos dentro de la organización y no está en pequeños silos o aislados en diferentes aplicaciones o en diferentes departamentos o en diferentes usuarios, ¿no? Sino que al final tenemos un sitio donde poder encontrar el conocimiento tan importante que tenéis en vuestras organizaciones. Para esto, pues hay una serie de herramientas que nos permiten, por ejemplo, administrar, ¿no? Y aquí vamos a ver un poco cuál es el centro de administración. Fijaros que han habido dos versiones. La primera versión fue la de Microsoft Share en versión preview y ahora ha pasado ya a formar parte como miembro prioritario dentro de lo que es el Admin Center de Microsoft 365. Y desde aquí vamos a poder, de una forma centralizada, ver las estadísticas, ver las consultas que se están lanzando y ver un poco toda la información, ¿vale? Os lo enseño. Vuelvo de nuevo al navegador y me vengo por aquí al centro de administración y dentro de Settings tenemos la configuración o el panel de Microsoft Share. Aquí dentro de Microsoft Share lo que vamos a tener son primero los insights,
qué búsquedas se están realizando. Esto es un tenant de demo y no estamos viendo información, pero aquí aparecerían las búsquedas más importantes, ¿vale? Las búsquedas más top. Y desde aquí poder incluso filtrar, ¿no? Pues son búsquedas de tipo bookmark, de tipo persona, de tipo Q&A, archivo, o sea, que un poco ver cuáles son las consultas que están realizando los resultados, ¿no? Y aquí un poco la gráfica de cómo es esa información o esas búsquedas durante el tiempo. Luego tengo la parte de acrónimos, ¿no? De poder definir los acrónimos de mi organización y poder llegar por aquí y decir, oye, pues voy a tener un acrónimo que va a tener esta expansión, con esta descripción, con este origen de contenido y poder publicar estos acrónimos a nuestros usuarios. Luego tenemos los bookmarks, que son los sitios principales, ¿no? Los sitios principales a la hora de realizar una búsqueda. Por ejemplo, si busco Flow, pues me voy a llevar a flowmicrosoft.com. Si busco Yammer, pues sabemos que es Yammer de Office 365. Si busco, por ejemplo, marketing, pues a lo mejor puedo crearme aquí un bookmark que me lleve al sitio directamente de marketing, ¿vale? Pongo aquí la URL que estábamos viendo antes del sitio de Sales and Marketing, ¿vale? Vengo por aquí, site of marketing. Le puedo poner una serie de palabras clave. Bueno, pues esto va a ser marketing, ¿vale? Como palabra clave. Le voy a poner también sales and marketing como otra palabra clave, ¿vale? Luego puedo tener alguna palabra reservada, le puedo configurar la fecha desde el momento en el que está disponible este bookmark, para qué países, para qué grupos de usuarios, para qué dispositivos, por si acaso que quiera segmentar una serie de bookmarks para dispositivos, por ejemplo, para móviles, las variaciones. Y luego si al final pues le vamos a añadir una power up a este resultado de búsqueda, ¿no? Una vez que yo me creo este bookmark y lo publico, ¿vale? Si ahora esperamos a que indexe todo el resultado y hago una búsqueda dentro de Office 365, dentro de BIM, por ejemplo, vámonos a ir a BIM y hago una búsqueda aquí de marketing, ¿sí? En algún momento, fijaros como ya lo he indexado, me sale ese bookmark, me sale como que alguien ha dado de alta un enlace directo a lo que es esta búsqueda de marketing y yo directamente desde aquí puedo ir al sitio de marketing de una forma muy directa. Pensar en bookmark del tipo cómo pedir vacaciones, cómo hacer una nota de gasto, ya no solo los sitios de los departamentos, sino también aplicaciones y lo que son pues, interfaces o lógica de negocio que queramos aplicar a nuestros usuarios, ¿vale? Luego tenemos el Floor Plans, ¿vale? Que nos permite publicar los planos de nuestra organización para cuando busque, pues, por ejemplo, dónde está la sala Alan Turing, que me salga el plano con marcado el resultado de esa sala, ¿no? Y que pueda localizarla. O incluso localizaciones, podemos dar de alta localizaciones, podemos dar de alta Q&A, ¿vale? Que al final son preguntas y respuestas que se puedan hacer los usuarios de la organización. ¿Vale? Donde le podemos dar un título, una URL y una descripción a ese Q&A. Y luego aquí tenemos una serie de configuraciones que nos permiten aplicar todo lo que es la búsqueda a toda la organización o aplicar la búsqueda a toda la organización dentro de BIM. Y luego también obligar o forzar a que todos los usuarios tengan configurado BIM como el buscador por defecto y que tenga una extensión que permita hacer la búsqueda directamente también, por ejemplo, desde Chrome, ¿no? Y que podamos tener esa experiencia de usuario directamente. Vale. Ya hemos visto pues la experiencia de usuario, hemos visto también lo que es la experiencia que tenemos a nivel de administración y las configuraciones que tenemos a nivel de administración para poder mejorar los resultados de la búsqueda, o bien con acrónimos, o bien con Booksmart, o bien con localizaciones o planos, o sea, poder enriquecer y configurar ciertos aspectos de lo que es los resultados de la búsqueda y cómo se comporta el indexador y el buscador. Y ahora vamos a hablar de los conectores, ¿no? De cómo vamos a poder agregar nuestros orígenes de datos personalizados dentro de este buscador, ¿no? Y poder tener, pues a lo mejor, una base de datos SQL Server con datos de aplicación, con facturas, por ejemplo, y que podamos añadir esa información a lo que es el resultado de búsqueda que hay en Microsoft Share. Esos conectores lo que nos permiten, como estaba comentando, es añadir contenido
y que pueda ser descubierto bien utilizando Microsoft Share, como estábamos viendo antes, o bien utilizando una API de Graph, que hay una API específica para búsqueda. ¿Vale? Con lo que al final vamos a poder tener indexado ese contenido y disponible bien en las dos experiencias que hay en Microsoft Share. La experiencia de usuario básica con toda la interfaz de usuario o bien la API para poder extender utilizando pues nuestro propio desarrollo, ¿vale? Y ahora mismo en preview ya tenemos 6 conectores que Microsoft ha desarrollado, que ahora hablaré de algunos, y ya hay partners desarrollando sus propios conectores. Pensar un conector para Jira, pensar en un conector para Salesforce, no sé. Se me ocurren diversos tipos de conectores que esos partners van a desarrollar para que podamos encontrar contenido directamente en Microsoft Share, ¿no? Y que podamos indexar toda esa información. Y aparte de tener una API de indexación, ¿vale? Que nos permite añadir contenido a este buscador, también tenemos que tener en cuenta que tenemos una API que nos permite añadir security trimming, que nos permite filtrar los resultados de la búsqueda en función de la identidad del usuario. Utilizando Azure Active Directory, lo que vamos a poder es filtrar que alguien no pueda ver contenido si no tiene permiso. Algo fundamental dentro de lo que es el contenido empresarial, ¿no? Porque al final SharePoint lo hace, Microsoft Share lo hace con el contenido que hay dentro de Microsoft 365, pero también tenemos que tener la capacidad de poder filtrar y de tener ese security trimming dentro de los conectores, ¿vale? Y eso era importante que estuviese de salida. Para que hagas una idea, al final ese conector que trabaja a través de Graph, que está realmente conectado a Microsoft Graph, nos permite ver conectores que vienen de Microsoft. ¿Vale? Por ejemplo, Microsoft ha desarrollado un conector para Azure Data Lake, un conector para Windows File Share, un conector para Enterprise Website, para un tipo de wiki que se llama MediaWiki, un conector para ServiceNow o un conector para Microsoft SQL Server, ¿vale? Que podamos indexar base de datos que hay en SQL Server. Y luego los partners que ahora mismo están trabajando ya en conectores, pues podemos hablar de Adobe, podemos hablar de Atlassian, podemos hablar de Box, de Google, o sea, que al final vamos a poder tener diversos conectores que no son directamente de Microsoft como fabricante y que vamos a poder añadir esos conectores a nuestros resultados de búsqueda, ¿no? Indexar ese tipo de aplicaciones. Al final, un conector no es más que un proceso que ingesta datos dentro de Microsoft Share, que indexa ese contenido dentro de Microsoft Share y que nos permite de forma programática o bien utilizando las experiencias que ya existen en Microsoft Share, encontrar y devolver esos resultados. Y es importante que a la hora de que desarrolléis un conector, pues que penséis en que tenemos que indexar ese contenido y pensar en con qué frecuencia lo vamos a indexar. Pues vamos a indexar cada 15 minutos, o vamos a indexar cada hora, o vamos a hacer un indexado diario. No sé, tener en cuenta que ese proceso de indexado tiene que ser un proceso costoso también para vuestra aplicación, no solo para Microsoft, para Graph. Y a lo mejor no necesitáis indexar cada 15 minutos porque el contenido no cambia cada 15 minutos. O a lo mejor lo que hay que hacer es tener un proceso más inteligente que solo indexe lo que ha cambiado. ¿Vale? Tener en cuenta eso a la hora de generar vuestros procesos de indexados, porque eso es importante a la hora de tener pues las cargas de trabajo adecuadas. ¿Vale? Para configurar un conector, ahora os enseñaremos la experiencia. Al final, desde Microsoft Share, tenéis la opción de crear un nuevo, de conectar un nuevo origen de datos junto con la autenticación a lo que es el buscador. Tenéis una opción para configurar lo que es el esquema de búsqueda y luego también lo que es el permiso y cada cuánto se va a refrescar, cada cuánto se va a hacer ese intervalo de indexación, ¿no? Y luego también vais a poder configurar, como os comentaba al principio, el vertical, cuál es el vertical, cuál es el nombre que va a aparecer en el vertical de la búsqueda y cuál es el tipo de resultado, ¿no? El layout de ese tipo de resultado que está basado en Adaptive Car, ¿no? Ahí tenéis la URL para poder ver las Adaptive Car, pero al final las Adaptive Car lo que no es más que un template de visualización de contenido HTML que podemos inyectar con JavaScript. Y con esto al final lo que estamos haciendo es configurando esos conectores, bien sea los nuestros personalizados o bien sea los que Microsoft ha desarrollado y ponerlos a disposición de Microsoft Share para que indexe el contenido y luego nuestros empleados, nuestros usuarios puedan encontrar información en los orígenes en esos orígenes de datos y que al final le aparezcan en los resultados de la búsqueda, ¿no?
Y básicamente para que veáis un poco cuál es la arquitectura muy, muy a alto nivel de lo que es estos conectores de Graph, ¿no? Al final, nosotros vamos a dar de alta en Graph esos conectores personalizados bien porque estamos hablando de aplicaciones SaaS o porque estamos hablando de base de datos on-premise. Al final tenéis varios modelos de generar esos conectores. Esos conectores personalizados se van a configurar dentro del centro de administración de búsqueda de Microsoft 365. Vamos a conectar ese share service, ese servicio de búsqueda, a esos conectores a través de esta página de configuración para que luego pueda aparecer en los resultados de búsqueda de los clientes o directamente en Microsoft Graph. Os voy a hacer varias demos de cómo son estos conectores, ¿vale? No lo voy a hacer en directo porque los conectores todavía están en preview, los conectores de Graph, y no os lo podemos enseñar, pero en breve estarán en preview pública y podéis verlo y os podéis experimentar con cómo funcionan estos conectores. Por ejemplo, hablemos primero del conector de SQL Server, ¿no? Que al final lo que nos permite es tener un gateway, el gateway que utiliza normalmente Microsoft en Power BI o en Logic App y demás, y que ese gateway nos permita conectar a nuestras bases de datos que están en on-premise o a nuestras bases de datos que están en Azure, ¿vale? Eso sería sin el gateway, y poder indexar esa información directamente en el índice de búsqueda de Microsoft Share, ¿vale? Está soportado SQL Server 2008 hacia adelante y tenemos que utilizar, en el caso que estemos hablando de on-premise, el Microsoft On-Premise Data Gateway, ¿vale? Al final, si nos vamos a configurar ese conector, como estamos viendo aquí en la página de búsqueda, seleccionamos SQL Server, le damos un nombre, un identificador de la conexión, seleccionamos cuál es pues la cadena de conexión, el tipo de autenticación que vamos a realizar. A partir de ahí configuramos cómo se va a hacer, cómo se va a comportar un rastreo completo, un rastreo de toda la base de datos, ¿vale? Y aquí configuramos pues cuál es la consulta que vamos a ejecutar en ese rastreo completo, cuáles son las columnas identificadores, cuáles son las claves, ¿vale? Incluso nos muestra pues una previsualización de esa consulta para ver que estamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Y luego los permisos, ¿no? Podemos configurar aquí cuáles son las consultas, las columnas que vamos a utilizar para hacer ese security priming y sobre qué campo lo vamos a mapear, si bien contra el principal name, si bien contra el identificador de Azure Active Directory, incluso contra un identificador de seguridad, ¿no? Y a partir de aquí, fijaros como de una forma muy simple, estamos mapeando lo que es esa consulta de SQL Server a la seguridad que va a tener a la hora de devolver los resultados a los usuarios, ¿vale? Luego podemos configurar lo que es el rastreo incremental y esto sí que es opcional, pero sí que es recomendable que podamos tener un rastreo, por ejemplo, en función de la fecha. Solo quiero que me rastree los que tengan una fecha modificada diferente a hoy, ¿no? A la fecha actual. Lo mismo, podemos validar el query. Luego, importante que configuréis lo que es el esquema de búsqueda y digáis, bueno, pues mira, este campo me permite hacer una query, este campo es buscable, este campo lo voy a devolver en los resultados de la búsqueda, o sea que podáis configurar lo que es el query, el share y el retrieve de cada uno de los campos que vais a tener en el esquema. ¿Vale? La parte de permisos, cómo se va a aplicar los permisos a orígenes de contenido, ¿vale? Si todo el mundo va a poder ver este origen de contenido o lo vamos a limitar a ciertos usuarios. ¿Cada cuánto se van a hacer los rastreos? En este caso se está configurando un rastreo incremental cada 15 minutos y un rastreo completo cada semana. Y a partir de aquí, pues una previsualización y cuando terminemos, pues va a empezar a hacer el rastreo de toda la información. Luego también podemos ver cómo sería lo mismo para Azure Data Lake. Azure Data Lake es un servicio de Azure que nos permite tener lo que es un Data Lake dentro de un block storage y poder tener ahí nuestros datos normalizados y no normalizados dentro de este repositorio, ¿no? Y desde Microsoft Share nos permiten añadir este origen de datos para poder indexar toda la información. Y lo mismo, tenemos que darle una cadena de conexión, cómo nos vamos a conectar a ese Data Lake, cuál es el esquema
que vamos a aplicar directamente en ese data lake, qué documentos vamos a tener, cuáles son los queries, cuáles son los campos buscables, cuáles son los campos que van a devolver el resultado de la búsqueda. ¿Vale? Fijaros aquí cómo voy configurando un poco pues los campos, la fecha, el contenido, la previsualización, el tipo de contenido, o sea, al final todos estos campos. Luego, poder aplicar lo que es ACL. En este caso, fijaros que Azure Data Lake ya viene conectado a Azure Active Directory, con lo que tenemos ahí el Access Control List, el ACL. Tenemos ahí los permisos, con lo que sabemos ya directamente a la hora de estar rastreando qué información vamos a tener dentro de ese Data Lake y qué usuarios pueden ver la información. Y aquí lo que estamos haciendo es que vamos a limitar ese contenido a ese ACL que tenemos dentro de ese data lake, ¿vale? La configuración de refresco, la configuración de rastreo incremental y completo, y a partir de ahí, pues lo mismo, un resumen y añadir este conector, y a partir de que se realicen los rastreos van a poder aparecer directamente dentro de ese resultado de búsqueda para los usuarios. Veamos también cómo funciona el Enterprise Website, el conector de sitios web. ¿Vale? Y lo mismo, tenemos ahí que seleccionarlo. A partir de aquí, pues le damos una URL. Podemos añadir autenticación o no, ¿vale? Dependiendo de si el usuario tiene, si este sitio tiene autenticación básica. Y si tiene autenticación básica, pues vamos a poder aquí configurar esa autenticación, ¿vale? Luego vamos a poder añadir URLs que queremos excluir. Pensar, por ejemplo, el favicon o URLs que va a empezar a rastrear, porque al final lo que va a hacer es a partir de la URL principal va a empezar a rastrear todos los enlaces que hay dentro de la página y desde aquí podemos añadir URLs que no queremos que rastree. ¿Cómo va a ser el esquema de búsqueda? Al final vamos a tener URL, vamos a tener contenido, vamos a poner el título, vamos a tener descripción y una serie de palabras clave que salen de los metas de esa página, ¿no? De las páginas que vamos a rastrear. Y cuáles van a ser buscables y cuáles van a ser devueltas dentro de lo que es el contenido, ¿no? Dentro de lo que es el resultado de la búsqueda. Los permisos, en este caso, pues van a ser permisos para todo el mundo. Aquí no hay opción de añadir permisos personalizados por ACL. El rastreo para este conector solo es full, solo se puede hacer el rastreo full. Y para un sitio web yo creo que es más que suficiente. Y, y a partir de ahí poder configurar este conector y poder indexar este conector. Hemos visto todo lo que es Microsoft Share, hemos visto todo lo que es la administración de Microsoft Share, hemos visto la experiencia de usuario a la hora de trabajar y de configurar y de buscar resultados dentro de Microsoft Share, bien utilizando lo que es la navegación por contexto o la búsqueda por contexto o bien lo que es buscando en todo el contenido. También hemos visto cómo con los conectores de Graph, los nuevos Graph Connector, podemos añadir pues nuevos orígenes de datos, bien porque Microsoft ha desarrollado el conector, bien porque un partner ha desarrollado el conector o bien porque nos podemos desarrollar nuestros propios conectores, ¿no? Y a partir de ahí añadir nuestras propias aplicaciones, bien aplicaciones SaaS o orígenes de datos que podamos devolver dentro de lo que es el resultado de la búsqueda, ¿no? Y también hemos visto pues cómo se comportan esos conectores, cómo funcionan y demás. Eh, Importante que controléis bien la seguridad de estos resultados de la búsqueda, ¿no? No indexéis cualquier contenido sin tener claro cuál es el security trimming que vamos a devolver en cada uno de ellos, ¿no? Y eso es fundamental para que no tengamos ningún tipo de fuga de información. Y luego a partir de aquí, pues empezar a configurar vuestras aplicaciones, empezar a configurar esos conectores para que se puedan rastrear todo el contenido que tengáis dentro de esas bases de datos, dentro de esas aplicaciones y poder hacer eh, aplicaciones dirigidas por búsqueda, ¿vale? Dentro de Office 365 o fuera de Office 365, ¿no? Porque al final vais a tener aquí un buscador muy importante que os va a permitir, bien utilizando Graph o bien utilizando la experiencia de SharePoint, poder entregar conocimiento a nuestros empleados, a nuestros usuarios, bueno, pues de una forma muy simple y muy sencilla, ¿vale? Y esto era lo que os quería contar. Al final es muy importante que veáis cuál es la evolución
que tiene Microsoft con Microsoft Share y que Microsoft 365 está dentro de Microsoft Share y que también sepáis que se puede añadir esos nuevos conectores y que se pueden añadir esos nuevos orígenes de datos, como hacíamos por ejemplo, con SharePoint On-Premise o como podemos hacer con Azure Share, que es un servicio de búsqueda de Azure, para poder indexar contenido y poder indexar la información corporativa y que los usuarios tengan un punto único de búsqueda centralizado y que permita encontrar la información dentro de la organización y que el conocimiento sea capaz de fluir dentro de toda la organización. Gracias por atender a esta sesión. Espero que os sirva como punto de partida para mejorar las búsquedas en vuestra organización o incluso para trabajar en un concepto de aplicación dirigido por búsqueda, que no es más que aprovechar todo el contenido indexado en Microsoft Share para desarrollar aplicaciones con una interfaz de usuario muy rápida usando los resultados de la búsqueda de Microsoft Graph. Nos vemos en el próximo evento presencial o en virtual. Muchas gracias.